Ahorrar no solamente cambia tus finanzas, cambia tu mente. Y es que aunque el dinero no puede darte felicidad, ahorrar sí puede darte algo que tu cerebro ama: control, tranquilidad, claridad y calma. ¿Alguna vez has logrado guardar o ahorrar una cantidad de dinero que antes creías que no iba a ser viable? Y si lo has logrado, ¿qué sentiste? Hoy te voy a contar qué pasa en tu cerebro cuando ahorras 1.000.000 de pesos, 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, y por qué existe una cifra mágica que vamos a descubrir hoy que te va a dar esa tan anhelada libertad financiera. Va a hacer que tu capital se dispare y a partir de ahí todo va a ser más fácil. Y no son solo finanzas, también hay neurociencia, psicología, consejos financieros y experiencia real. En los 90, en una reunión de Berkshire Hathaway, alguien le preguntó a Charlie Munger cuál era el mejor consejo financiero que le podía dar. Este hombre es la mano derecha de Warren Buffett, para los que no sabían. Y lo que él respondió fue: consigue tus primeros $100.000. No importa qué tengas que hacer, no importa si tienes que ir caminando a todo lado, no importa si no puedes comprar nada para lo que no tengas un cupón de descuentos, no importa si tienes que apretar aquí o allá, pero consigue esos $100.000. Llegar allá será difícil, pero después de ahí todo será mucho más fácil. Pero no hay que ser un genio en las finanzas para saber que $100.000 no es lo mismo en los 90 que hoy. Entonces vamos a hacer ese calculito de cuánto sería esa cifra. Si traemos $100.000 de los años 90, no sé muy bien en qué año fue, pero hagamos un cálculo aproximado a valor presente, serían más o menos unos $250.000. Pensaríamos, $250.000, llevémoslo a moneda colombiana. Eso serían más o menos unos 1.000 millones de pesos colombianos. Pero obviamente tampoco es justo, porque el costo de vida en Estados Unidos no es el mismo que el costo de vida en Colombia, ¿cierto? Vamos a suponer, según por ahí, donde leas te dirá que es más o menos, que el costo de vida en Colombia es un 40% del costo de vida en Estados Unidos. Y vamos a dejar esa cifra en 400 millones de pesos. Pero si bien esa es la cifra que nos dice Charlie Munger, te quiero explicar que no es la única cifra importante. Te quiero explicar qué pasa cuando desbloqueas 1.000.000, 10 millones, 100 millones y estos 400 millones de pesos. ¿Y qué pasa de ahí para arriba? Así que si te interesa saber cuándo tu capital se va a disparar y va a empezar a trabajar para ti, quédate que te voy a dar todos los tips, secretos y cálculos que necesitas. Soy Zaret Zambrano, estadística. Llevo 10 años trabajando en el sector financiero y mi capital ya está trabajando para mí. Ya alcancé esa cifra y espero que siga y siga y siga creciendo. Pero antes de pasar a esos datos, vamos a entender un poquito de psicología y qué pasa en tu cerebro cuando ahorras. Cuando ahorras, tu cerebro libera dopamina. Es el mismo químico del placer que liberas cuando generas algo importante en tu vida o cuando te comes un chocolatico. Pero hay algo muy interesante y es que tu cerebro está programado para gastar, ganar, lograr, pero no para guardar. No estamos diseñados para ahorrar dinero y por eso nos cuesta tanto. Según un estudio de la Universidad de Cornell, el ahorro es antinatural para nuestro cerebro. El guardar, el almacenar dinero no es muy natural. Pero ahí está el punto. Cuando las cosas son difíciles, son las que realmente nos transforman. Vamos a hablar de cuáles son nuestros niveles del ahorro. Vamos a partirlo en 3 para una realidad colombiana que sea un poquito más asequible. Vamos a hablar de qué vas a desbloquear cuando ahorres 1.000.000, qué vas a desbloquear cuando ahorres 10 millones y 100 millones. Pero antes de eso, quiero saber, ¿tú crees que el dinero sí compra la felicidad o no compra la felicidad? Déjamelo en los comentarios que te quiero leer. 1.000.000 de pesos parece muy poquito, pero piensa que estás en la universidad. Tal vez ese millón de pesos tenga que requerir mucho esfuerzo. Y si eres joven, seguramente te va a costar un poquito. Pero ese primer millón lo que va a hacer es enseñarle a tu cerebro que sí puedes guardar dinero y no gastarlo impulsivamente. Aquí nace la disciplina, la confianza y el entender que algo es tuyo. Cuando logras el segundo nivel, 10 millones de pesos, empiezas a pensar qué quieres hacer con tu vida, empiezas a pensar en proyectos, empiezas a pensar en cosas que antes no habías pensado. En este nivel alcanzas un fondo de emergencia y empiezas a pensar que si algo te pasa, tienes un respaldo. Eso te empieza a dar tranquilidad, calma, control. Ves la posibilidad de lograr hacer ese viaje que siempre habías soñado de contado. Empiezas a pensar que tal vez eres capaz de ahorrar una cuota inicial y empiezas a pensar que eres capaz de cosas que antes no creías. Pero lo más importante de llegar a los 10 millones de pesos es que 10 veces venciste la tentación de gastarte ese millón y eso empieza a ser muy poderoso. 100 millones de pesos y ya no se trata de guardar o ahorrar, se trata de multiplicar. Cuando ya tienes 100 millones de pesos, empiezas a pensar cómo puedo ahorrar, invertir, ponerlos para que me empiecen a generar dinero. Y aquí es cuando el dinero deja de ser una carga y se empieza a convertir en una herramienta. Empieza a hacer mucho más sentido empezar a hablar de interés compuesto. Ya hablamos que son los 400 millones esa cifra mágica, pero vamos a hacer el ejercicio con 100 millones. ¿Qué pasa cuando tienes 100 millones? ¿Y cómo funciona el interés compuesto? ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto me gusta llamarlo como magia matemática. Y es que si pensamos en el corto plazo, vas a pensar que si tienes 100 millones y los ahorras al 10%, al finalizar un año, solo más te vas a tener 110 millones. Y no suena tanto.
Y sí, es verdad, puede que no haya sido tanto. Pero en el segundo año vamos a estar hablando de 121 millones. Y ya lo interesante es que esos 10 primeros millones que fueron intereses empiezan a trabajar para ti y empiezas a generar intereses sobre los intereses. Entonces la plata que vas generando de intereses va a seguir generando dinero. Dinero sobre ese dinero que generaste. Interés sobre el interés. Eso básicamente es el interés compuesto. Y así no vas a estar generando todos los años lo mismo, sino que esto no va a ser lineal, va a ser más o menos exponencial. Porque el dinero va a ir creciendo los intereses y cada vez esa bolita se va volviendo como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y recolectando más nieve a medida de que da dando la vuelta. Vamos a poner el ejemplo más gráfico. Vamos a poner esos 100 millones a una tasa del 7% efectivo anual. Al cabo de 30 años, esos 100 millones se habrán convertido en 761.225.504 pesos. Eso ya empieza a sonar un poquito interesante. Y la gráfica empieza a verse muy chévere. Pero ¿qué pasa si adicional de esos 100 millones empiezas a hacer abonos? Esto cada vez se vuelve más interesante. Pero listo, Zaret, ya sé qué va a pasar cuando llegue a esos 100 millones. Pero ¿por qué es tan difícil para mí empezar a ahorrar? Y en un país como Colombia, donde estamos hablando de tanta desigualdad, donde el salario mínimo es poco más de 1.400.000 en 2025, suena casi imposible pensar en esos 100 millones. ¿Qué tendríamos que hacer para empezar a pensar que esto sea viable? Te voy a dar los tips. Pero antes de eso, vamos a las estadísticas y datos curiosos que nos encantan. Este ya se los había adelantado, pero la Universidad de Cornell descubrió que nuestro cerebro está diseñado para ganar dinero, para gastar dinero, pero no para ahorrar dinero. Por eso se siente como casi antinatural, como estar peleando con tus propios instintos. Según la organización mental, que pongo acá abajo porque está difícil de nombrar, cuando logras tener ahorros, se reducen tus niveles de ansiedad y te ayuda a generar mucha calma, sobre todo cuando hay imprevistos. El nivel de estrés que desarrollarías va a ser mucho más bajo porque sientes que tienes un respaldo. Un estudio de la revista Emotion descubrió, sí se llama Emotion, sí demás, descubrió que tener dinero guardado en tu cuenta te da más felicidad, tranquilidad y bienestar que tus ingresos y tus deudas. Es decir, dos personas que ganan lo mismo, pero una tiene más dinero ahorrado, va a estar más tranquila. Incluso si uno gana más que el otro, pero el que gana menos tiene más ahorros, va a sentirse en más paz, tranquilidad y bienestar. Si no tocas el capital y reinviertes las ganancias, el interés compuesto no va a ser lineal, va a ser exponencial. Ahora sí, hablemos de estrategias reales. ¿Qué vas a hacer para empezar a ahorrar ese millón, esos 10 millones, esos 100 millones y esa cifra mágica? 400 millones de pesos. Tip número 1, automatiza tu ahorro. Vas a poner un débito automático para que empieces a ahorrar tu dinero en otra cuentica, en otro lado, en otro bolsillito, pero va a ser un día fijo del mes y va a estar automatizado. 2, vas a recortar gastos. Ay, Zaret, ¿qué tanto daño puede hacer un café? Ya te expliqué el interés compuesto. Ya te expliqué que si vas guardando lo del café, eso empieza a ser una bola de nieve y va a crecer exponencialmente. Tercero, Zaret, vivimos en Colombia, vivimos en Latinoamérica, los ingresos no funciona, esto no da, a duras penas vivo. Y eso es verdad. Cuando se te va el 80% de tus ingresos en mercado y comida, la solución no es ahorrar. La solución es generar más ingresos. Y generar más ingresos no quiere decir que mañana vas a conseguir otro trabajo que te dé otro salario mínimo. No, piensa en cosas pequeñitas, ingresos chiquitos. Por ejemplo, para mí esto es pensar en otra fuente de ingresos. ¿Cómo voy a empezar a replicar lo que conozco para que llegue a otras personas y poder generar por ahí alguna fuente de ingresos? Entonces piensa cómo puedes hacer para generar más ingresos. Vas a vender empanadas, vas a vender revista, ¿qué vas a hacer? Vas a dar asesorías, vas a dar clases, el dinero está, hay que ir a buscarlo. Cuarto, visualiza tu meta. No es lo mismo estar ahorrando por estar ahorrando que ponerle una cara a ese sueño. Es que quiero una casa, es que quiero un viaje, es que quiero que mi yo de 60 años pueda vivir en paz y tranquilidad. Ahorrar es una decisión de vida que vas a tomar todos los días y vas a estar pensando en todas las decisiones que tomas. Si necesitas eso, ¿cuánto puedo guardar? ¿Esto para qué me va a servir? Y vas a hacer compras mucho más conscientes. Y para hacer compras más conscientes, también te voy a dejar este video de Ser Tacaña me cambió la vida, donde te explico términos muy importantes como lo son el frugalismo, el minimalismo y por qué te van a ayudar. Y si en este momento me dices, no, Zaret, no puedo ahorrar, las deudas me tienen consumido, también te dejo este video que te explica cómo salir de deudas. Entonces, pregúntate, ¿cuál va a ser el próximo nivel que vas a desbloquear? ¿1 millón? ¿10 millones? 100 millones, 400 millones de pesos, y en qué te vas a convertir cuando lo logres, qué va a cambiar en tu mente y qué va a poder ser viable en esta nueva realidad. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, comenta y todos los jueves estamos subiendo video a las 4 de la tarde, así que no te los pierdas.